Yo he conversado con él varias veces, digamos, y hemos discutido esto, pero yo tengo claro, María Jimena, tengo claro desde hace 2 semanas que la decisión del presidente es darle prioridad a la reactivación económica y que cada semana va a ir anunciando más sectores, más sectores, más sectores. Entonces yo al principio, digamos, traté de convencerlo de que no era el momento oportuno, de que todavía de pronto corríamos el riesgo de perder lo ganado, de que más bien diéramos una renta básica. Le propuse incluso, mire, ¿por qué no más bien ponemos un impuesto al patrimonio? Con eso tenemos cómo hacer la renta básica y le facilitamos a la gente que se quede más en casa. Pero yo perdí esa discusión con el presidente. O sea, digamos, optó por la reactivación y entonces yo ya perdí esa discusión. Entonces lo que me toca es pensar cómo le ayudo a entender y a prepararse y a aprender a nuestros ciudadanos a cuidarse, sabiendo que cada vez va a haber más gente en la calle y más sectores reactivados. Y usted está haciendo una cosa que le queda cada vez más difícil, o sea, es lo que le estoy entendiendo, más o menos. Sí. Sí, es difícil, María Jimena, y eso es lo que yo le he tratado de explicar al presidente. El presidente es que, ¿cuántas ciudades de 10 millones de personas hay en Colombia? Ay. Una, se llama Bogotá, una. Ninguna otra región metropolitana tiene 10 millones de personas. Entonces, entienda que, y además de ñapa, tenemos el 38% del contagio, y eso que lo hemos bajado, eso es parte de lo que hemos ganado. Bogotá empezó siendo el 100% del contagio, luego fue el 80%, luego fue el 60%, luego fue el 50%. Vamos siendo el 38% gracias a todas las medidas que hemos tomado. Entonces, y él me dijo, mira, alcaldesa, yo entiendo su preocupación, entonces le vamos a dar 1.000 ventiladores, pero pues no han llegado. Entonces le vamos a dar 100.000 pruebas más para que usted haga más testeo, han llegado 8.000. O sea, yo la entiendo, le vamos a ir dando cosas, pero hay que reabrir porque la economía lo necesita. Sí. Entonces, si quiere vamos viendo alguna gradualidad que usted pueda tener y tal, pero hay que abrir, alcaldesa, hay que abrir y hay que abrir. Entonces, yo por eso me dediqué en las últimas 2 semanas fue a pensar cómo le enseño a los ciudadanos, cómo aprendemos entre todos a cuidarnos, ya no solamente estando en casa, tenemos que aprender a cuidarnos cuando salimos de casa. Tenemos que aprender a tener la distancia, tenemos que aprender a usar el tapabocas todo el tiempo, ¿no? Tenemos que aprender a lavarnos las manos y la cara todo el tiempo, cada 2 o 3 horas, todo el día. O sea, tenemos que desarrollar nuevos hábitos de vida, no hay nada que hacer. Ese es el camino y tenemos que tener también la mejor voluntad y corresponsabilidad de asumir el desafío de aprender unos nuevos hábitos de vida. Y si los indicativos que usted tiene empeoran, usted siempre ha dicho que se vería forzado a cerrar el Transmilenio y de alguna manera a cerrar otra vez esa apertura. Sí. ¿Sigue diciendo, insistiendo eso? Desde el día 1. Sí. O sea, desde el día 1 yo le dije, vea, presidente, usted y yo tenemos la misma información científica, la misma información epidemiológica. Usted sabe perfectamente que si Transmilenio no tiene 35% de ocupación, yo no puedo garantizar esta distancia. Y si yo no puedo garantizar esta distancia, Transmilenio se vuelve una fuente de contagio. Entonces, usted es consciente de eso, usted y yo tenemos la misma información científica. Luego, si eso pasa, yo cierro el sistema. Hasta que logremos reorganizar los horarios, los turnos, lo que toque, que garantice esa medida. Y él me dijo que sí, que él entiende. De hecho, lo ha mencionado y lo volvió una política nacional, ¿no? Lo ha mencionado varias veces, que los sistemas de transporte masivo no pueden tener más del 35%. El otro criterio que le dije fue el de las UCIs, que entre otras cosas, María Jimena, una innovación de Bogotá que acaba de adoptar París. París acaba, y Francia, de adoptar como criterio de riesgo para volver eventualmente a una cuarentena que se supere el 80% de ocupación de las UCIs. De manera que no es caprichoso, tiene un sentido epidemiológico y científico. Ese no me lo compró tanto el presidente, ¿no? Él nunca se refiere a ese criterio, no dice que ese es un criterio, pero él sabe que en el caso de Bogotá vamos a aplicar esos 2 indicadores. Le vamos a meter toda la buena voluntad, toda la cultura ciudadana, toda la pedagogía, a que aprendamos a tener unos nuevos hábitos de vida y sepamos cuidarnos en casa y fuera de casa. Pero si alguno de esos 2 indicadores se cumple, se cierra Transmilenio y se vuelve a cuarentena estricta. ¿Qué dice de esas personas y de la crítica que le hacen en la manera como usted ha utilizado el ESMAD? María Jimena, en estas 8 semanas de cuarentena, el ESMAD ha intervenido 4 veces. 4 en 8 semanas. Intervenía mucho más antes de que hubiera cuarentena,
El año pasado tuvimos hasta toque de queda y militarización en esta ciudad, ¿no? 4 veces intervino. ¿Por qué? Porque se formó una zonada para robar a la gente en Ciudad Bolívar, robar a las tiendas. Y la gente llamó a pedir ayuda, porque los iban a atracar masivamente, ¿no? Por un error, debo reconocer que ese fue un error nuestro, un error en el que se fue la Cruz Roja a entregar a un barrio en Ciudad Bolívar sin el suficiente apoyo logístico ni de la policía. Terminó en un barrio muy difícil, en la mitad de una balacera entre 2 ollas de vicio, y terminaron 2 muchachos heridos. Y eso fue un desastre. Y heridos, uno de ellos por la policía. Un desastre, yo lo denuncié como abuso de la fuerza, apoyamos a la familia, a la señora, no solamente en la salud, por supuesto, afortunadamente el joven se recuperó, no pasó nada a mayores, pero fue muy difícil. Y la alcaldía misma denunció por abuso de fuerza a la policía. Y en las otras 2 ocasiones que hemos intervenido, otra en Ciudad Bolívar y una en San Cristóbal, es porque unos tierreros, aprovechándose de la pobreza y de la necesidad de la gente, lotearon una zona de alto riesgo que la alcaldía ha comprado 2 veces y ha reubicado a la gente para volver a aprovecharse de la gente humilde para mandarla a un lote de alto riesgo en el que no solamente o se enferma de coronavirus o se rueda y se le cae la casa. Entonces fuimos, sacamos las personas, las reubicamos en otro sitio, pero también en algunos momentos tuvo que intervenir el ESMAD. Lo hemos hecho siempre con acompañamiento de la personería. Reconozco que en uno de los casos hubo francamente abuso del uso de la fuerza. Nosotros mismos lo denunciamos ante la personería y asistimos a la familia que fue abusada.